Voy a presentar rápidamente a Anne Martin, que muchos de vosotros ya la conocéis de otras ocasiones. Los alumnos de interpretación, por ejemplo, ya la habéis conocido en diciembre, creo que presentó también una conferencia muy interesante. Es licenciada en Lenguas, Traducción e Interpretación por la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, doctora por la Universidad de Granada, donde también imparte asignaturas hoy en día de interpretación y durante toda su vida, más o menos, me imagino, como profesora titular del área. También, además, ha sido la directora del máster en interpretación de conferencias, el tema del que va a hablar hoy aquí, durante varios años. Trabaja, además, activamente como intérprete de conferencias y es miembro de la Asociación Española de Interpretación de Conferencias, es decir, la asociación profesional, se puede decir, de todos los intérpretes de conferencias. Y su investigación también tiene un poco también investiga sobre todo en la formación de intérpretes y también sobre el tema de la ideología en interpretación, que también es muy interesante. Bienvenida, muchas gracias por venir hoy y por venir virtualmente hoy y por ofrecer algo que seguramente será muy interesante y de mucho valor para nuestros futuros graduados, que dentro de poco, los de cuarto, ya estarán allí pensando en dónde trabajar, qué tipo de trabajo escoger o pedir, solicitar, por lo menos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a la UJI por invitarme a compartir estas reflexiones sobre la interpretación como profesión con vosotros y espero pues ser de ayuda. En primer lugar, pues diría que ahora mismo, como con tantas cosas, estamos un poco en una encrucijada en la profesión de interpretación. Y por eso he elegido este título de Pasado, Presente y Futuro de la interpretación, un poco para centrarme más en el presente y el futuro que en el pasado, pero para intentar hablar de los caminos que pensamos que pues, podría seguir la interpretación a partir de los cambios que estamos viviendo ahora con la pandemia. Este es un poco el esquema de mi ponencia. Y bueno, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Seguramente todo el mundo ya lo sabe, pero quería contextualizar la profesión señalando que tal y como la conocemos hoy, o la conocíamos por lo menos hasta hace un año, la profesión de intérprete de conferencias empezó después de la Primera Guerra Mundial en las negociaciones de paz de Versalles y luego durante las sesiones de la Sociedad de Naciones. Pero en esa época solo se interpretaba en consecutiva y solo con dos idiomas, inglés y francés. Y luego realmente pues la interpretación como profesión se hizo mayor, la interpretación de conferencias se entiende, se hizo mayor en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó la simultánea por primera vez con éxito. Se había utilizado antes, pero no había tenido el alcance que tuvo en Nuremberg. Y al mismo tiempo se empezó la ONU, y en la ONU se establecieron los 6 idiomas oficiales y que se vio que se podía funcionar muy bien con simultánea y multiplicar el tiempo, por supuesto, porque la consecutiva pues es muy larga, tarda mucho, y el número de idiomas, ¿no? Entonces, esto llevó a una necesidad de formación y esta formación entró en la universidad durante los años 50 y los años 50 eran los años dorados para el desarrollo de la profesión de intérprete de conferencia. Con el inicio de la formación universitaria, el inicio de las instituciones europeas que son
es el mayor empleador de intérpretes de conferencia del mundo, y también el crecimiento del mercado privado, que lo puedes pasar. Y con la creación de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, una asociación muy potente que ha conseguido muchos de los logros y ha configurado la profesión tal y como la conocemos hoy en día. Se fundó en el 53 en Ginebra, y aquí he incluido el inicio de AIC, la Asociación Española de Intérpretes de Conferencia, en 1968. Podemos pasar. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones laborales que consiguieron estas organizaciones? Bueno, principalmente AIC, pues que ahora trabajemos jornadas laborales de entre 6 o 7 horas y una media jornada de 4 horas. Los intérpretes de conferencia no cobran por minutos ni por horas. De momento por lo menos. Se trabajan en equipos de 2 o 3 intérpretes, dependiendo de la combinación lingüística y cuántos idiomas se están utilizando. Los intérpretes de conferencias no trabajamos solo en muy determinadas condiciones, como por ejemplo si el encargo no sobrepasa la hora y cuarto, si no, no se trabaja solo. Y se establecieron pues 2 formas de trabajar en lo que llamamos cabinas puras, que suele ser lo que se hace en las instituciones, desde varias lenguas extranjeras hacia la lengua materna, y más bien en el mercado freelance, en cabinas bilingües, donde vamos desde una lengua extranjera a la lengua materna y viceversa, con lo cual hay que dominar la inversa. Otras condiciones laborales que se han logrado a lo largo de estos años, desde los años 50, con respecto a las cabinas y las condiciones de las cabinas en las que trabajamos. El tamaño de las cabinas, aberturas para oxígeno, etcétera, etcétera. Podemos pasar. Y la ética profesional ha sido otro gran logro a lo largo de estos años. Tanto AIC como AIC, como todas las asociaciones de intérpretes de conferencia, tienen su código deontológico, y la mayoría son muy similares y resaltan la confidencialidad, la imparcialidad, el no obtener beneficios personales de la información a la que tenemos acceso en el curso de nuestro trabajo, no aceptar encargos sin estar cualificados para ellos, respetar las condiciones laborales y respetar la dignidad de la profesión también. Vamos a pasar esta pantalla. Y había fundamentalmente 2 formas de trabajar. Había, digo, y sigue habiendo. Esto es algo que no ha cambiado con la pandemia. El mercado institucional o el mercado freelance. El mercado institucional consta de pues las instituciones europeas, es decir, el Parlamento, la Comisión o el Tribunal de Justicia, que si bien tienen 3 servicios de interpretación diferentes, tienen un mismo sistema de contratación. Entonces, las pruebas son unas pruebas centralizadas para los 3 servicios. La ONU y sus agencias, y parlamentos y gobiernos. Los gobiernos regionales con lenguas cooficiales en España tienen intérpretes, los parlamentos, perdón, de las comunidades con lenguas cooficiales, al igual que el Parlamento Central de Madrid, y el Gobierno Central, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Oficina de Interpretación de Lenguas, también contrata a intérpretes. Pasamos. El acceso al mercado institucional. Yo diría una cosa antes de explicar esto, y es que no recomendaría a nadie que intentara acceder al mercado institucional recién salido de la carrera, porque
hace falta adquirir experiencia, tablas para poder aprobar las pruebas que tienen todas las instituciones. Sobre todo las instituciones europeas, no hay un derecho automático a presentarse. Si uno quiere presentarse al test, a la prueba de acreditación, tiene que mandar su candidatura y las autoridades de SKIC, de DG Interpretación dentro de las instituciones europeas, decidirán si el currículum de ese candidato es adecuado, si la combinación lingüística es interesante para ellos en ese momento, o sea que no hay derecho automático a presentarse a la prueba. Si ahí deciden que sí, que quieren que este candidato pues se haga la prueba, primero le hacen lo que llaman un pretest. Y el pretest es una novedad de los últimos años, consta de una simultánea de 12 minutos hacia su lengua materna que realiza online. Y en función de eso deciden si invitan a ese candidato a realizar el test de acreditación de verdad, que se celebra presencialmente en Bruselas. Y en ese caso, ya pasa al test de acreditación. Pero había muchos candidatos que querían hacer esta prueba como forma de saber cómo era, sin tener realmente la intención de aprobar. Y por eso se ha instaurado el pretest. Y solo aceptan a un candidato 2 veces. Así que realmente no merece la pena y conozco varios casos de estudiantes recién salidos de la carrera que han hecho esta prueba y que han cerrado en realidad las puertas de las instituciones europeas para siempre, porque no les van a volver a invitar o a aceptar para estas pruebas. Así que con eso hay que tener cuidado. Luego, la ONU convoca oposiciones con cierta regularidad y también se puede solicitar realizar una prueba individual en las distintas sedes, Ginebra, Nueva York y Nairobi, para formar parte de la lista de freelance. Hay que decir que las pruebas de la ONU suelen ser pruebas grabadas y no de una calidad óptima. El trabajo de la ONU es muy difícil porque hay muchos acentos complicados. Si alguien quiere postularse para trabajar en la ONU, hay una base de datos con discursos online para practicar, pero hay muchos acentos complicados de los idiomas de trabajo. Y los idiomas que hacen falta para presentarse a la ONU son inglés, francés y español. Y las instituciones nacionales celebran oposiciones con cierta regularidad también. También son bastante difíciles estas oposiciones, lo sé de primera mano porque he formado parte del tribunal. Hay una prueba de traducción, una prueba de interpretación en todas las combinaciones, directa, inversa, consecutiva y simultánea. Y luego, si uno va pasando, porque son eliminatorias las pruebas, se llega al final y hay una prueba sobre legislación. Entonces, bueno, el mercado institucional está ahí y es una fuente de trabajo interesante, pero no inmediatamente después de terminar la carrera. Tiene que ser una meta un poco a medio plazo. ¿Podemos pasar, por favor? Y el mercado libre. ¿Cuáles son las características del mercado libre? Pues evidentemente, como cualquier autónomo, no sabemos si vamos a cobrar a finales de mes, ¿no? Pero por otra parte, uno tiene la libertad para elegir. Hay una cierta estacionalidad en el mercado libre. Por ejemplo, el trabajo se suele concentrar en España, por lo menos, en primavera y en otoño. Hay una variedad temática, es muy interesante. Uno entra en múltiples mundos y eso es muy interesante y enriquecedor. Hay una variedad también según los idiomas de trabajo. Hay mucho trabajo en inglés en medicina,
pero en francés, pues más bien sobre relaciones con el Magreb. En italiano, mucho trabajo de patrimonio, de arte, de arquitectura. En España, por supuesto que entiendo que en Italia y en Francia habrá también trabajo de medicina en esos idiomas, ¿no? Pero en España el trabajo del mercado libre suele andar por esos, o sea, centrarse en esos temas. Y luego hay una variedad de oradores, una variedad en el tipo de encargo, y se suele hacer en cabinas bilingües, es decir, uno trabaja desde un idioma al español, ida y vuelta, inversa y directa. Hay múltiples tipos de encargo en el mercado privado. Aquí hay una lista de algunos adaptado de Pershaka, de una lista una tipología que él elaboró. En la última semana yo he trabajado en 2 tipos de encargo que están en esta lista. Creo que es bastante representativa. Podemos pasar porque no iba a entrar y dar ejemplos de cada uno, pero me parece que ya no, porque lo que sí quiero hacer es llegar a hablar del futuro y de la interpretación remota, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La preparación es muy, muy importante. Esto hay que subrayarlo y creo que cualquier persona que quiera labrarse un futuro profesional como intérprete de conferencia tiene que asumir esto. La preparación ocupa más tiempo normalmente que el tiempo que estamos en cabina y esto es algo que a lo mejor no entienden los organizadores y les tenemos que educar en cierta manera, puesto que la interpretación, o sea, suelen pensar que los honorarios de los intérpretes de conferencias son muy elevados. Y no es tan mal, pero esos honorarios no se corresponden con las 6 o 7 horas que uno está en cabina ese día, sino con todas las horas y los días anteriores que uno ha pasado preparando ese encargo, ¿verdad? Entonces eso hay que decírselo muchas veces a los organizadores si cuestionan los honorarios. Y hay que también saber orientar a los organizadores para que nos den el material que necesitamos para preparar eficazmente el encargo. Pero en todo caso, con Internet, la vida es mucho más fácil. Yo cuando empecé en la interpretación no existía Internet, fue hace muchos años y la verdad que era muy difícil preparar un encargo. ¿Podemos pasar, por favor? Sí. ¿Cómo se accede al mercado freelance? Pues hay varias maneras de acceder, varias vías. Lo que llamamos OPCs, organizadores profesionales de congresos, es decir, agencias que organizan congresos en general y contratan servicios de intérpretes. Empresas de sonido, una vez que uno empieza a trabajar, se trabaja con empresas de sonido y que ellos te están escuchando interpretar. Entonces, como siempre hay que llevarse bien con los técnicos porque son nuestros aliados y nuestro trabajo depende de recibir un buen sonido. Bueno, uno ya llega a conocer a los técnicos de sonido. A veces ellos también recomiendan a determinados intérpretes. Bolsas de trabajo de las asociaciones profesionales, bueno, eso evidentemente solo es para miembros de esas asociaciones. Y yo diría incluso más que en España, AIC suele centrar el trabajo de la bolsa en Madrid. Entonces, los que no vivimos en Madrid tampoco nos beneficiamos mucho de la bolsa de trabajo. Compañeros de cabina, tú empiezas a trabajar y trabajas con alguien y trabajas bien y eres buen compañero de cabina. Bueno, pues ya esa persona posiblemente te vaya a recomendar si algún cliente le pregunta si conoce a alguien con
combinación que trabaja bien. Y luego clientes personales, simplemente personas que surgen, que conoces, que un amigo de un amigo, que están organizando un congreso o que necesitan un intérprete. De hecho, mi primer trabajo de interpretación surgió así, a través de un amigo de mi padre. Y es más común, por lo que me cuentan los compañeros, más común de lo que uno podría imaginar. Podemos pasar esto a la siguiente pantalla. Bueno, hay que darse de alta en Hacienda, pero el epígrafe es igual que para traductor-intérprete. Entonces, esto seguramente ya lo sabéis. Vamos a pasar. Y entonces vamos a llegar al momento de hace un año cuando empezó la pandemia y de repente se paralizó todo. Ya no se podía viajar, ya no se podían celebrar grandes eventos y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues la interpretación pasó a realizarse de forma remota y afortunadamente ya había cierta experiencia anterior en interpretación remota. Había trabajo hecho. Y yo creo que eso es lo que nos ha salvado. Yo creo que la mayoría de los intérpretes rechazábamos la interpretación remota antes de marzo 2020, pero estaba ahí, no nos lo hemos inventado sobre la marcha. Estaba ahí en interpretación en los servicios públicos, en ámbitos judiciales y había también bastante investigación sobre el tema. ¿Pasamos? Por favor, había documentos y recomendaciones publicadas por las principales asociaciones profesionales y también había muy importante un estudio profundo por parte de la Dirección General de Interpretación de la Unión Europea que estudió 4 de las plataformas de interpretación remota que ya existían antes de la pandemia, que este estudio se realizó entre abril y mayo de 2019, o sea que un año antes de la pandemia ya existían plataformas para la realización de interpretación simultánea remota y se habían estudiado por parte del SCIC. Se estaba avanzando hacia una norma internacional, una norma ISO, y ahí es donde estamos en este momento. Hay una norma que no es ISO, es Publicly Available Specification, que es una norma anterior a la norma ISO, pero realmente ha ayudado mucho que esto ya se hubiera estudiado y tenemos una lista de especificaciones y normas con respecto a las plataformas de interpretación simultánea remota. Y pasamos. También antes de la pandemia había 2 formas de trabajar en interpretación simultánea remota. Trabajar en casa, el intérprete solo, por una parte, o desde lo que llamamos un hub, que es un sitio donde tú vas, hay una cabina, está tu compañero en la cabina contigo, hay técnicos y es el congreso el que se celebra a distancia. Pero por lo menos tú como intérprete estás interpretando de forma remota, pero por lo menos estás con tu compañero de cabina y tienes apoyo técnico. Pasamos. Pero claro, como dije antes, no queríamos trabajar de esta manera, no nos gustaba y había poca gente trabajando. De hecho, se calcula que antes de marzo de 2020 solo el 8% de los ingresos medios de los intérpretes provenía de la interpretación simultánea remota. Y sin embargo, en julio de 2020, esto había subido al 22%. Y no tengo las últimas cifras, pero ahora mismo diría que debe ser el 80%. No lo sé, es una especulación mía. Pues durante el confinamiento duro de esos primeros meses, por lo menos, esta modalidad permitió que muchos intérpretes siguieran trabajando.
Había menor coste para los organizadores porque ya no tenían que pagar desplazamientos. Se gestó un frente común por parte de los intérpretes, sobre todo los intérpretes freelance, que empezaron a aparecer, asociaciones, grupos en Internet, en Facebook, en Instagram. Y bueno, un ejemplo es este Freelance Interpreters United. Hay una mayor concienciación también sobre salud laboral, puesto que la interpretación remota conlleva más estrés y problemas, por ejemplo, de oídos, problemas con el sonido, problemas acústicos y una ventaja que todos hemos visto ahora es que tenemos más contacto con los ponentes, porque si trabajamos online hay que hacer una prueba antes y ahora tenemos la posibilidad de conocer antes al ponente y decirle, pues, bueno, me gustaría hacerle unas preguntas o lo que sea y por lo menos somos una persona, no somos una voz en una cabina. Tenemos ya una relación personal con el ponente con antelación. ¿Podemos pasar, por favor? También uno de los resultados ya visto desde aquí, desde marzo 2021, es que hay un mayor volumen de trabajo. El trabajo se paró durante los inicios de la pandemia, pero ahora estamos viendo que hay más trabajo y va a haber más, porque hay reuniones que ahora se celebran que antes no se hubieran celebrado porque los organizadores no podían costeárselas. Entonces, pero ya sí se realizan de forma remota, pues ya sí, quizás reuniones pequeñas, reuniones con pocos idiomas. Y luego hay más trabajo porque no hay límites geográficos. Podemos trabajar en un continente por la mañana y otro continente por la tarde. Bueno, los usos horarios también son un problema ahora, que hay, claro, a veces, no es mi caso, pero conozco a colegas que han acabado trabajando a las 4 de la mañana porque están trabajando para un congreso que se celebra en otro uso horario, en otro continente. Se posibilita una mayor gama de idiomas, porque a lo mejor no se pagaba el desplazamiento de intérpretes de tantos idiomas o todo pasaba por el inglés, pero online sí se puede. Y hay, por supuesto, para los intérpretes, mejor conciliación de la vida familiar y laboral, porque uno no vive con el pie siempre en el avión. De esta manera también pues contribuimos a reducir nuestra huella ecológica, ¿no? Pero hay desventajas. Evidentemente hay una mayor carga cognitiva porque nos cansamos más. Todos sabemos después de este año que, bueno, existe el término en inglés Zoom gloom, ¿no? Que tenemos esta fatiga de la pantalla y eso pasa con la interpretación también. Estamos haciendo más cosas a la vez porque no solo estamos interpretando por un ordenador, sino tenemos otro ordenador con nuestro glosario, tenemos otro ordenador o dispositivo para comunicarnos con nuestro compañero de cabina que puede estar en la Conchinchina, pero necesitamos tener un contacto con esta persona, o por WhatsApp o un chat abierto o incluso, bueno, lo que a mí me gusta más es tener la imagen de la persona, ¿no? Una videoconferencia constante con el compañero de cabina. Si no estamos trabajando con una plataforma establecida, y de eso hablaré, porque las plataformas establecidas tienen formas de canales para la comunicación entre los compañeros de cabina. Es más estresante porque hay más problemas potenciales, por ejemplo, la interrupción de internet o problemas de sonido. Bueno, hemos visto al inicio de mi charla el problema de compartir el PowerPoint. El sonido es de menor calidad según los expertos. Yo he tenido muchísima suerte, me da miedo hasta decirlo, pero que no he tenido problemas de sonido en interpretaciones remotas. Pero al parecer
el sonido en general, incluso si es buena, pues técnicamente es de menor calidad. Y nos faltan los inputs multisensoriales para construir el significado, porque el significado no es solo verbal, es visual, es no verbal. O sea, cuando compartimos el contexto comunicativo, tenemos acceso a más aspectos. Sí. Y que no hay interacción directa con otros participantes, no hay feedback, no hay interacción con el compañero de cabina y este siempre fue el gran problema. ¿Cómo hacemos el cambio de turno? Cuando estamos trabajando presencialmente, los intérpretes en simultánea cambiamos cada 20 minutos, cada media hora. Miras a tu compañero, haces así con el dedo o un gesto y todos sabemos cuándo vamos a cambiar y lo hacemos de una forma que se note lo menos posible. Sin embargo, si no estás físicamente con tu compañero, ¿cómo se hace esto? Pues por eso hace falta lo que llamamos en inglés a back channel, ¿no? Otra forma de comunicarnos con nuestro compañero para que ese cambio se haga con facilidad. Y antes de la pandemia, los sistemas que existían no ofrecían esta posibilidad, no habían consultado con los intérpretes. Sin embargo, a raíz de la pandemia y a raíz de la valoración del SCIC, del informe del SCIC, pues las principales plataformas empezaron a incorporar un sistema para realizar el cambio de turno entre los intérpretes y para que se ayuden también en cabina. Hay otros problemas, que te puedan grabar sin que lo sepas, problemas de confidencialidad, responsabilidad civil, por ejemplo, ¿quién tiene la responsabilidad si hay un corte de sonido o si se va la luz o si el vecino empieza una obra? Etcétera. Vamos a pasar. Tenemos las recomendaciones de esta norma internacional y esto pues ha sido muy importante, como dije antes. Aquí las recomendaciones son una serie de características que deberían tener las plataformas oficiales, las plataformas específicas de interpretación simultánea. Pasamos. Y tenemos también las recomendaciones de las asociaciones profesionales. Entonces, ¿cómo cambia esto las condiciones laborales que mencioné al principio, que hemos ido consolidando desde los años 50? Pues ahora, cuando trabajamos en interpretación remota, no trabajamos solo, ni siquiera una hora, ni media hora, no trabajamos solos. ¿Por qué? Porque si se va la conexión, pues tiene que haber alguien que pueda, no se nos va a ir a los dos a la vez, sería mucha mala suerte que pasara eso, ¿no? No trabajamos 7 horas. Si hay una jornada de 7 horas, hay que meter más intérpretes porque esta modalidad cansa más. Realizamos turnos más cortos. En vez de cambiar cada 20 minutos, media hora, ahora cambiamos cada 15 minutos. Y es muy importante establecer el contacto previo con el compañero o la compañera de cabina porque podemos no conocernos, ¿no? Entonces, pues por lo menos un email o una llamada para un poco ponernos de acuerdo y conocernos antes de empezar. Educación de clientes para que sepan cuáles son nuestras necesidades, seguro de responsabilidad civil para que un contrato. La interpretación, al igual que la traducción, es un mundo en el que tradicionalmente se firman pocos contratos. Ahora nos interesa más que nunca, firmar contratos. ¿Por qué? Para determinar sobre todo, si se va la conexión, quién tiene la responsabilidad. Que no le vayan a decir al intérprete, no vas a cobrar porque se fue la luz en tu casa, ¿no? Ese tipo de cosas. Vamos a pasar de pantalla. Pues esta es una lista de lo que hace falta para trabajar desde casa.
No voy a pasar por todo, pero lo más importante de todo, creo, es cable de red, estar con un Ethernet, cable de red y no Wi-Fi. Y también tener un micrófono con cancelación de ruido. Espero, yo confío en que no se oiga por mi micro la obra que tiene mi vecino ahora mismo. Porque funciona, quita ese ruido, ¿no? Aparte de una buena conexión a internet, backup, hay gente que tiene 2 conexiones precisamente, o por lo menos tener el teléfono siempre en compartir datos listo para pasar al teléfono si falla el internet de casa. Y, por supuesto que tiene que ser de fibra. Vamos a pasar. Pero ¿qué pasa? Existen estas plataformas que han analizado el SCIC, pero luego los clientes todos quieren Zoom. Todos quieren Zoom, no quieren estas maravillosas plataformas que existen ahora. ¿Por qué? Porque son más caras las plataformas. Zoom es barato, todo el mundo lo conoce. Les gustan las imágenes en mosaico, que eso no es así con las plataformas específicas de interpretación simultánea remota. Pero en realidad Zoom no es una plataforma de interpretación remota. Es una plataforma de videoconferencia con una funcionalidad adicional. Es cierto que van añadiendo y añadiendo y añadiendo funcionalidades todo el tiempo y van mejorando. Pero parece ser que de momento, que claro, no puedo realmente decir lo que puede pasar en el futuro, pero de momento hay mucho más trabajo, por lo menos en el mercado privado de en España, mucho más trabajo en Zoom que en plataformas específicas. Y realmente funciona bien. Yo estoy contenta con Zoom. He puesto aquí que no permite relay, pero mis últimas noticias son que a lo mejor sí permite el relay. A mí no me ha tocado, pero creo que no permite el cambio de turno. Ese es el gran problema. Ahí sí hay que organizar con un dispositivo alternativo la comunicación con el compañero o la compañera de cabina. No hay apoyo técnico, entonces esto hay que dejarlo claro antes y alguien de la organización tiene que asumir esa responsabilidad. Y Zoom ya sabemos que puede haber problemas de seguridad. Pasamos. Pienso que el futuro va a ser híbrido porque todos sabemos, por 2 razones, que el trabajo presencial va a volver. Primero, porque todos sabemos que siempre se ha dicho que lo más importante se hace en los congresos, las decisiones grandes se toman durante la pausa para tomar café, ¿no? O en el almuerzo, no necesariamente en la sala de reuniones en sí. Entonces, ese contacto humano va a volver porque todo el mundo quiere ese contacto. Y también creo que si hace un año la interpretación simultánea remota parecía el no va más de lo moderno y del futuro y la tecnología, ahora con la pandemia la gente tiene fatiga con la comunicación online. Y pienso que en general está queriendo volver a una comunicación más cara a cara. Pero pienso que no vamos a dejar de lado la interpretación remota y por eso, ¿podemos volver al anterior, por favor? Sí. Por eso creo que el futuro va a ser híbrido. Y vamos a tener distintas configuraciones, congresos grandes, a lo mejor con ponentes y con público, pero a otros ponentes que se conectan desde el exterior, en fin, distintas combinaciones, pero creo que va a haber más trabajo. Y también que, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la interpretación es interpretación, se haga online o de forma presencial y por tanto la formación es esencial. Y aquí voy a barrer un poco para casa y os hablo del máster universitario de interpretación de conferencias de la UGR. Yo creo que estáis, bueno,
que conocéis nuestro máster. Aquí hay algunas de sus características, las lenguas que ofertamos y el enlace a la página web. Si no es este máster, hace falta una titulación específica a nivel de posgrado de otro máster, que hay pocos del sector de la universidad pública en España y hemos conseguido muy buenos resultados. Bueno, ahí se termina el spot publicitario y pasamos a la última pantalla, creo, que son mis conclusiones. Sí, que creo que estamos ante ahora un paradigma, el giro tecnológico que se ha acelerado mucho con la pandemia, que hay una interacción, que la interacción presencial es imprescindible y por eso he dicho que pienso que el futuro va a ser híbrido y de hecho ya lo está haciendo en el presente cuando en momentos como este se levantan las restricciones. Ahora si hay otra ola, pues habrá más trabajo en remota. Ahora mismo hay algunas cosas presenciales y que por eso pues la interpretación remota no sustituye la interpretación presencial, sino que a medio plazo la va a complementar porque va a haber más reuniones que antes. E importante para vosotros, las nuevas generaciones, creo que va a haber un recambio generacional en la interpretación, porque hay muchas personas mayores que que están cerca de la edad de jubilación o la han pasado ya y siguen trabajando. No sé cuál es la edad media de los miembros de AIC, pero es bastante elevada. Que no quieren trabajar en interpretación simultánea remota, no quieren trabajar con nuevas tecnologías, porque no me ha dado tiempo de hablar de las nuevas tecnologías también, otras tecnologías que tenemos ahora de herramientas que nos ayudan a gestionar terminología, tomar apuntes con la tablet, en fin, la generación de intérpretes más mayores no quiere reciclarse ahora mismo y van a dejar la profesión. Así que yo creo que para los que quieren ser intérpretes hay un panorama bastante interesante a pesar de las apariencias ahora mismo. Y creo que no tengo más que añadir. Estoy muy contenta porque he dicho casi todo lo que quería decir de una forma muy breve y resumida y quedan incluso 5 minutos para preguntas, si eso se permite, no lo sé. Bueno, gracias por vuestra atención. Permitir, obviamente, se permite. Sí. Y si alguien tiene preguntas concretas o generales, podéis preguntar en el chat si queréis también. Ya hay algo. Bueno, mientras pensáis, gracias. Gracias. Mientras pensáis sobre las preguntas, os recuerdo otra vez que deberíais, si podéis, rellenar el formulario de satisfacción al final de estas jornadas. Raúl os ha puesto otra vez el enlace allí para el formulario en línea para la evaluación de estas jornadas. Y claro, viene bien tener vuestras opiniones para saber si os ha parecido útil, si os ha gustado, qué podría mejorarse. La tecnología seguro hemos visto, pero esto es una cosa pequeña. Sí, María Jesús dice muchas gracias, Anne. Gracias. Otros, Ana también dice gracias. Sí, un segundo. Bueno. Yo, si no hay preguntas, tengo una pregunta. Yo creo que todo esto ellos lo tienen que asimilar porque es mucha información y muy importante toda ella y muy novedosa. Y yo quería preguntarte, Anne, el tema de la interpretación remota, ¿estáis contemplando o estáis ya teniendo sesiones formativas
con las plataformas más habituales, Zoom o otras plataformas que has mencionado específicas de interpretación, o todavía no? Quiero decir, ¿lo estáis introduciendo en la formación? Sí, sí. Bueno, como toda nuestra formación este año ha sido online en Sí, Andalucía, sí, las claro. universidades ya desde octubre estamos online y al igual que el curso pasado desde marzo hasta el final. Este año tenemos la herramienta de Zoom de interpretación y con eso damos clase. Y porque las plataformas son caras. Son caras. Entonces, bueno, la universidad, ¿no? Y como no sabemos, claro, nadie se imaginaba que íbamos a seguir ahora con la pandemia. Entonces, lo que tenemos claro es que tenemos que enseñar, introducir las especificidades de la remota en la formación. Y lo estamos haciendo, pero no a través, de momento solo a través de Zoom. Las otras plataformas ofertan o ofertaban por lo menos cursos de formación breves, ¿no? Sesiones para que los intérpretes aprendieran a usarlas. Estamos también estudiando una plataforma que se llama GreenTurp, que no sé si os suena, que sí, que es precisamente para la formación online de remota en simultánea. Entonces, estamos ahora mismo estudiando todas las posibilidades porque incluso volviendo a presencial, incluso si algún día termina la pandemia, parece, bueno, pues tendremos que seguir formando en remota, por supuesto. Claro, Sí. claro. Yo también pienso que va a pasar algo de lo que tú has mencionado, que no se va a perder, aunque volvamos a la presencialidad, no se va a perder esta nueva vía de comunicación y de trabajo. Por muchos motivos, porque facilita que se pueda incorporar muchas personas que de otra forma no lo podrían hacer y eso siempre interesa a las organizaciones. En la formación yo creo que también hay ahí un componente muy, muy válido, pero sobre todo me interesa eso, o sea, porque claro, una cosa es pues, dar clase de interpretación, pero otra cosa es simular el entorno del intérprete profesional que tiene que trabajar en remoto con otro intérprete que está en su casa y con los participantes que están cada uno en sus casas. O sea, eso es muy complicado, ¿no? Sí, pero los alumnos tienen una capacidad creativa impresionante. Sí, que ya lo están haciendo, sin que se lo digamos, ya lo están haciendo. Ya. Sí. Bueno, en eso la verdad que tienen mucha ventaja, que ellos son ya la generación digital, ¿no? Efectivamente. Entonces se nota mucho cómo se adaptan rápidamente a todos estos cambios y eso pues está a favor de ellos, claro. Sí, efectivamente. Y ya, o sea, están buscando sus formas de colaborar. Sí. Qué bien. Bueno, me ha parecido completísimo. Sí, es que has hablado de tantas cosas, todas importantes para la profesión. Bueno, me alegro que si ha podido ser de ayuda, me alegro mucho y estoy a disposición a vuestra disposición, que tenéis mi correo electrónico, si alguien me quiere hacer una pregunta que se les ocurre después, pues que no tienen más que ponerse en contacto conmigo. Y bueno, otra vez más, muchas gracias por haberme invitado. Sí, muchas gracias y sí, me ha parecido especialmente interesante cómo has adaptado todo y cómo te has centrado en la situación actual y cómo se va a desarrollar, que realmente es una novedad, como has explicado, y has sacado muchos aspectos que a primera vista ni siquiera lo habríamos pensado, quizás que son muy relevantes, de hecho, y por eso ha sido especialmente interesante y útil, quizás. Muchas gracias.